en el mismo extracelular. O sea, yo sé que acá estoy en el medio extracelular, pero acá tengo una diferencia de carga. Entonces, esa diferencia de carga yo la puedo valorar porque hacia acá hay agua y acá también. Yo podría poner electrodos de este lado y ver esta diferencia de potencial. Las diferencias de potencial se van trasladando o van cambiando porque una vez que se despolariza esto, se despolariza después lo otro y después esto. Y entonces vamos logrando diferencias de potencial como si fueran en avance. Y eso se puede registrar como un cambio en el registro, si se quiere, del electrocardiógrafo, del aparato. A ver, por convención, y para tratar de entender los registros electrocardiográficos, cuando hay una diferencia de cargas eléctricas, se lo denomina habitualmente dipolo. O sea, el dipolo eléctrico es la zona donde hay una diferencia de carga. Entonces, acá tendríamos un dipolo, acá en este lugar, y evidentemente mientras esto se va despolarizando, el dipolo avanza. Hasta que hay un momento donde queda todo completamente despolarizado. Antes de que se comience a despolarizar no había dipolos. Cuando se empezó a despolarizar hay dipolos que avanzan y cuando se termina de despolarizar completamente la fibra no hay más dipolos. Eso si nosotros conectáramos esto a un registro eléctrico lo veríamos como algo así. Teníamos el voltaje en cero porque no había voltaje y cuando el dipolo empezó a avanzar esto empezó a subir el voltaje. Y después, en un momento cuando ya todo esto pasó, el voltaje vuelve a cero. Entonces, esto dio origen a una teoría en la cual uno dice, toda esta amplitud que yo tengo acá representa todo ese fenómeno que pasó, que es la suma de esos dipolos, y de ahí surge el concepto de vector eléctrico. El vector eléctrico es la suma de dipolos. A mí me da mucha pena los que están pobres de espalda acá. ¿No quieren pasarse acá, chicos? Ustedes. Porque al no ver van a perderse toda la... ¿Ustedes no quieren pasarse para amucharse acá? ¿Seguro? Algunos si quiere, capaz que podemos, Por las dudas, digo. O ir allá en el pasillo hay más posibilidad de estar atrás, pero capaz que ven. Avisen, No se queden con la gana. Bien, a esto se le llamó genéricamente vector de despolarización, porque es mientras la célula se despolariza. ¿Qué pasa? La repolarización en las células musculares cardíacas, por una cosa que hoy no vamos a poder ver acá porque es mucho más compleja, a diferencia de las neuronas, no empieza por el lugar desde donde se despolarizó, sino que es en retroceso. O sea que la célula se despolariza completamente hacia este lado, hay ausencia de dipolo, y después empieza a repolarizar por el mismo lugar donde se terminó de despolarizar, o sea ahí. O sea, se reacomodan las cargas, vuelve toda la normalidad. Entonces se genera otro dipolo acá. Después, otro dipolo acá, después otro acá, después otro acá, otro acá, hasta que vuelve a quedar todo acá positivo y vuelta otra vez acá adentro negativo. Eso da una imagen de nuevo igual que se llama vector de repolarización cuando uno suma todos esos dipolos retrocediendo. ¿Por qué tiene el mismo sentido eléctrico? Porque apuntaban siempre al mismo lugar, nada más que en retroceso. Porque uno arma un vector y ese vector se ve representado de la misma manera. En la mayoría de los casos, con alguna excepción que vamos a ver ahora, en los ventrículos y en las aurículas, los vectores de despolarización y de repolarización tienen el mismo sentido. Deberían ser al revés, pero como es al revés el sentido de la repolarización, entonces se genera un efecto donde quedan igual. Bien, en realidad no hay una sola célula
y unos cuantos, pero el representado por un gran fisiólogo que fue Einthoven, lo que hicieron fue medir registros del corazón, poniendo los electrodos en las manos, en los pies, en un montón de lugares del cuerpo, que eso, y empezaron a hacer pruebas. Y encontraban registros como los que ustedes conocen de los libros o han visto en las tiritas. Eso que uno ve como en un lenguaje chino, los tipos lo empezaron a interpretar. Y de la anatomía del corazón y de la fisiología de ver cómo se movía el corazón, los tipos llegaron a conclusiones que son muy interesantes y pedagógicamente este tipo de Einthoven formula una teoría que permite que uno, con simplemente tener idea de cómo circulan las cargas eléctricas en el corazón, poder trasladar eso a entender el registro ese que aparecían todas cositas que parecían raras. ¿Entienden? Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es la inversa de cómo se estudió. Los tipos agarraron el electro ya hecho y de ahí tuvieron que reconstruir cómo eran los vectores para poder interpretarlo. Nosotros acá vamos a hacer al revés. Yo les voy a decir algo ahora, se lo voy a dejar cocinado, les voy a decir esto es así, por qué así, por qué así, y van a entender por qué o cómo se correlaciona eso con el electrocardiograma. Fíjense qué interesante. Si yo agarro el corazón en un corte vertical, y lo pongo en el centro de un triángulo, después les explico por qué es triángulo, yo voy a ver que la electricidad generada en el nodo sinusal, que es el comienzo de todo, se dirige en el corazón, puesto así, hacia abajo y hacia la izquierda. Y si yo lo viera en un plano horizontal, o sea, si yo corto el corazón así, en transversal, estos son los dos ventrículos, estas son las aurículas, obviamente izquierda y derecha, o sea, esto es derecho, esto es izquierdo, ¿no? Acá también se a la derecha, esto también a la izquierda. Yo lo que veo es que del nodo sinusal parten corrientes hacia adelante, esto es adelante y esto es atrás, y hacia la izquierda. O sea que la despolarización toma ese sentido. ¿Cómo es que toma ese sentido? En realidad, la despolarización está generada por cientos de miles de vectores, de dipolos, que van avanzando así, desde derecha a izquierda, pero también hay algunos que van hacia la derecha. Lo que pasa es que si uno agarra todo el conjunto de todos esos dipolos, puede formar una recta, una suma vectorial que avanza así, hacia adelante y hacia la izquierda. Y si uno lo mira en el plano frontal, uno lo ve que también el vector va hacia abajo. O sea, si yo ahora represento todo el conjunto de cargas que despolarizan las aurículas, las represento así. Imagínense que la punta de esto es la punta de la flecha, la punta del bolígrafo, del fibrón. Entonces sería esta la posición. O sea, va hacia la izquierda, hacia abajo y hacia adelante. Esta es la posición. Lo que pasa es que no la puedo representar en un pizarrón así. Entonces Einthoven empezó a fragmentar lo que es frontal de lo que es horizontal. Y a eso le llamó vector 1, vector de despolarización auricular. Acto seguido, la corriente eléctrica pasa por el nodo auriculoventricular y ya después empieza a circular en los ventrículos. Pero mientras tanto, mientras la corriente empieza a circular por los ventrículos, empieza un retroceso de dipolos, con el mismo sentido anterior, que son la repolarización auricular. Habitualmente Einthoven se planteó no representarla en vectores porque esa repolarización auricular
quedaba justo en el medio de todo el despelote de la despolarización ventricular, que era mucho más potente y que cuando uno registraba, en realidad lo que registraba pertenecía mucho más a la despolarización de los ventrículos que a la repolarización auricular, que coincide temporalmente. Entonces habitualmente esa parte, la repolarización auricular, se sacó de la teoría, que no se la debería sacar. ¿Qué hizo Beethoven? Describió un segundo vector que es toda la suma de los dipolos cuando la corriente se va desplazando por el haz de Higgs, que va dentro de los tabiques y que tiene un poco más de sentido como hacia este lugar, digamos, un poquito hacia la derecha, y entonces representada sería un vector así, vector llamado 2, que va hacia adelante y hacia la derecha. Y si uno lo mira en el plano frontal, donde esto es arriba y esto es abajo, el vector 2 tiene este sentido, sigue yendo para abajo y hacia la derecha. O sea que si uno lo quiere representar con el fibrón, la suma de todos los dipolos del tabique hacen esto, van hacia abajo, hacia adelante y hacia la derecha. Es una representación totalmente ficticia que el tipo inventó, genio, lo inventó para que nosotros después entendamos el electro. ¿Qué pasa? Una vez que la verdad que esto me salió medio culero, cuando la información llega, los impulsos, los potenciales, esto, llegan al punto del corazón, pegan una vuelta por toda la red de combustible que se mete por todos estos ventrículos, y entonces empieza a haber polos acá ya por todos lados que empiezan a circular despolarizando las paredes libres. Entonces, el vector 2 era despolarización ventricular, le voy a poner la B corta ahí, del tabique. Y el vector 3 representa todo el quilombo que pasa de dipolo durante toda la contracción que se va generando de adelante hacia atrás de los ventrículos, tanto derecho como izquierdo. Cuando uno hace la suma de todos esos dipolos, se encuentra con que esos dipolos, más que nada, en proporción, están más del lado izquierdo porque la masa muscular es mucho más grande. Entonces, si uno hace la suma vectorial, aparece un gran vector que hace más o menos esto, que le llamamos vector 3. Vector de polarización o ventricular de paredes libres, o vamos a poner de polarización de paredes libres ventriculares. Que si uno lo mira en la forma frontal, queda así. O sea, es un vector que si ahora lo miramos acá en 3D, va hacia atrás, hacia abajo y hacia la izquierda. O sea que va así, hacia mi izquierda, que está allá, hacia atrás y hacia abajo. Por eso queda representado de esta manera en los planos frontal y horizontal. Es el más grande de todo en tamaño, porque la masa ventricular es descomunal. Es más, lo voy a hacer más exagerado todavía. Ahí. Y después las corrientes, los dipolos terminan llegando a las paredes basales o posteriores, y eso da un vector suma que queda más o menos así, vector 4. Despolarización de regiones basales del ventrículo. Ese tiene una forma así, porque va para arriba, a la derecha y hacia atrás. Así, este apunta así, en 3D, y acá lo vemos en 2D. Bien, una vez terminada la despolarización, aparece la repolarización del ventrículo. Tiene una pequeña demora ahí en el medio, y esa demora
bueno, después vamos a hablar. Da origen a que aparezca la repolarización. Pero, ¿qué pasa? La repolarización tiene más o menos el mismo sentido promedio que el promedio de la despolarización ventricular. Entonces, por ahora créanme, después lo explicamos de vuelta. Lo voy a hacer en rojo. Va a haber un vector muy parecido al 3, que es el 5. Y bueno, acá no lo voy a representar por ahora. Ya van a ver por qué. Que es la repolarización ventricular. Es muy parecido al 3. Y si ustedes hicieran la suma del 3, el 2 y el 4, 2, 3 y 4, van a ver que es casi lo mismo que la suma de esos tres, la suma vectorial. Porque la repolarización debería ser casi idéntica en sentido, ustedes se acuerdan, a la despolarización. Entonces, si bien estas cuestiones son medias complicadas de entender porque ya tienen que ver con electricidad y con las leyes de Kirchhoff, etcétera, de la electricidad, el tipo logró formas de conexión entre los brazos y las piernas que daban diferentes formas de ver estos vectores, pero que cuadraban con cierta lógica. Entonces todo dependía de cómo conectar los cables y de qué forma, cómo se lo entiende. Básicamente hay tres formatos de conexión de cables. Uno es el más sencillo de todos, que se llama derivadas bipolares. O sea, conectar, por ejemplo, este cable, el que sale del brazo izquierdo, con lo que sale del brazo derecho a un registro. Esto se llama derivación 1. Para nosotros el concepto de derivación es un concepto como de cámara. Vieron que uno puede tener un panel de cámara y mirar desde distintos ángulos siempre lo mismo. Si no tuviéramos una cámara allá, otra acá, veríamos a ustedes en el mismo momento, pero distintas cosas. A algunos le veríamos la espalda, a otros le veríamos la cara. Entonces, esto sería lo mismo que ver desde arriba el electrocardiograma. Entonces, básicamente, lo que yo veo son estos vectores como si tuviera un vídeo acá y los mirara directamente a través del vídeo, con una cuestión que tiene que ver con toda forma de mirar desde un punto y otro lleva como norma que un lugar es positivo y el otro es negativo. Entonces, obviamente es un tema que sería más complejo de explicar, capaz que si puedo en un ratito se lo explico, pero todo lo que cae de este lado de la derivación para nosotros es considerado negativo, positivo, y todo lo que cae de este lado es negativo. Entonces, si vemos desde acá el vector 1, fíjense cómo lo vamos a ver. Lo vamos a ver un poquito más chiquito, no lo vamos a ver en el tamaño adecuado porque es como si yo les pongo este fibrón así y ustedes lo ven entero. Ustedes digo, son 1.000.000, pero hacia allá todos ustedes lo ven en el tamaño real, de acá a acá. Pero si a todos ustedes yo se lo pongo así, lo ven más chico. ¿Entienden? Porque ven, para ustedes el tamaño es este. Entonces, eso es lo que pasa acá. Se denomina, esto es fácil para el que estudió matemática, pero por eso lo digo despacito, se denomina proyección. Acá tenemos la proyección de este vector, que es más chiquita. Esto, esa proyección, en un aparato que registre un cambio eléctrico y que tenga un tambor por donde circule el papel, va a hacer que la aguja suba y después baje y quede en cero de vuelta. Entonces, esto sube y después baja. ¿Cuánto? El tamaño del vector, pero no del vector real, sino de lo que yo estoy viendo proyectado.
a esta primera onda que aparece en un papel cuando se despolariza el ventrículo se le llama onda P. Está muy atrás y usa un telescopio, ¿verdad? Pero bueno, háganse una idea que acá hay una onda. Es más, lo voy a hacer grande. Ah, lo tengo en la mano. Se Deus quiser fazer o salve, já passou no canal Moisés também. Miren lo que me acaban de preguntar. ¿Ustedes? Sí. Ustedes tendrían que ser capaces en segundo año de saber cómo se ve en cada derivación el electro. De todas maneras, hay derivaciones más importantes que otras. Yo los ejemplos los voy a hacer en las más importantes, porque son las más notorias, porque en algunas los ángulos que quedan de proyección son tan malos que terminan no siendo muy útiles. Entonces, esto es así, de 1. Primero aparece el vector 1, el vector 1, a eso le llamamos onda P, y es positivo. Después aparece el vector 2, fíjense, está clarín, que esto apunta hacia la derecha, donde es negativo, y entonces tenemos ahí una negatividad que hace esto. A ver, voy a poner acá. Así, se va para abajo. Como la despolarización ventricular es muy rápida y el papel circula siempre a la misma velocidad, en vez de hacer una curva, como hacía antes, hace una bajada violenta. ¡Pam! No hace mucha curva, hace un descenso violento. Después viene este vector, fíjense, 3, que es inmenso. Si uno lo proyecta acá arriba, lo ve así, muy grandote y apuntando hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Este era el vector 2, ahora aparece el 3 que se va para arriba, y después aparece el 4 que va para allá abajo. Entonces, si el 4 es negativo, va a tener necesariamente que la aguja volver al 0 y del 0 inscribir un pedacito hacia abajo. Y después, cuando se finaliza toda la despolarización, otra vez quedamos en 0. ¿Se acuerdan? Ausencia de dipolo. Entonces esto vuelve a 0. Esto es la representación del 4. Todo este bolón que pasó acá se dice habitualmente que es el complejo QRS. Al Q es la primera onda negativa, R es la primera deflexión positiva, S es la segunda deflexión negativa y si hubiera otra positiva, R'. Pero bueno, a veces es QR, a veces QRS, a veces RS, dependiendo de cómo sea la forma. Y después viene el vector 5, que si uno lo proyecta, queda acá apuntando hacia el positivo. Entonces hace una curvita así, que es el 5, a lo cual se le llama onda T, o que representa a la repolarización ventricular. La repolarización auricular queda oculta por todo este mamotreto de carga, que es muy fuerte, que no se puede llegar a ver. Entonces, este es el QRS, onda T y onda P. Así se ve desde la cámara de arriba, mirándolo así. Ahora, también se puede ver conectando los cables así. De esta manera de conectar cables, hablamos de D2. Y entonces, como esto es negativo, acá la convención es que este es negativo y este es positivo, y tenemos que mirar desde acá, así, como si miráramos ahí. Entonces, vamos a ver que este proyectado apunta al positivo. Entonces, si alguien le pregunta a ustedes en un examen cómo es la onda P en D2, ustedes dirán es positiva, porque se imaginan que este apunta hacia acá. No lo vamos a construir, no perdemos tanto tiempo, pero según hacia dónde apunte la proyección acá, vamos a poner si es para arriba o para abajo. Lo mismo si conectamos en un formato que se llama D3, que es mirar desde acá. Abajo es positivo, arriba es negativo. Entonces vamos a ver que la mayoría de las ondas del D3 van a ser positivas. Explicado desse jeito. Salvo el 4 que parece que va a caer en la negatividad. Os 4 vetores. Os 5 vetores.
procenta Pero la asociado com verdad as es que, refiriéndome un poco a lo que decía la compañera de recién, Sim, faz mais sentido. estas dos derivaciones no muestran cambios tan abruptos como la 1. Entonces por ahí se usa un poco menos. Se usan igual, porque después van a ver que en patología, si uno busca un infarto de cara inferior, conviene mirar de 2 y de 3 para ver el corazón medio desde abajo, más que desde arriba. Si uno busca un infarto arriba, busca de 1. Pero básicamente lo que yo estoy haciendo es mirar siempre lo mismo de distintos lados. Estos son derivaciones con 2 cables. Nosotros no es que andamos enchufando y desenchufando, el tipo lo tenemos conectado y en el aparato vamos cambiando de canales donde están las conexiones diferentes. Sí pudieron hacer en nuestra cátedra en fisio el electro, algunos. ¿No? Algunos sí, otros no. Bueno, los que sí vieron cómo es el proceso. El tipo está siempre conectado y después uno va cambiando los cables con un botón. Los cables que se usan. Si uno sumara cualquier vector tomando 3 cables, o sea, este y este, acuérdense que en los pies hay 2 cables que se conectan, pero uno es para la tierra y hay uno solo que se usa verdaderamente para adquirir señal. Si uno suma los 3 cables, obtiene un 0, un valor 0. Eso es por una ley de la trigonometría, no vale la pena acordarla ahora, pero es así. Entonces lo que se inventó es una forma de ver que es conectar los 3 cables de un lado y poner del otro un electrodo que llamamos electrodo explorador, y entonces si lo ponemos acá a las piernas obtenemos algo que se llama vista desde abajo, desde los pies, VF. Si lo ponemos acá se llama vista desde la derecha, VR. Y si a este electrodo lo ponemos de este lado será BL, vista desde la izquierda, left, la R de right. Entonces, de esta manera se puede ver desde los vértices del triángulo. Y en la realidad, como esto se mira y se ven muy chiquitos en tamaño, lo que se hizo para mejorarlo es sacar la conexión desde donde yo estoy mirando al otro polo. O sea, yo estoy mirando desde abajo, lo que hago es sacar este cable y dejar que llegue acá solo la corriente del brazo derecho y el brazo izquierdo. Y el explorador viene de acá. Eso aumenta al doble la amplitud de la señal y nos lleva a tener lo que llaman los potenciales ampliados. Entonces uno le llama ABR, ABL y ABL. No es muy difícil de entender, pero sería un desvío explicarlo ahora. Tampoco es una cosa que le vayan a preguntar. Pero cómo se conecta en la práctica cotidiana cualquier electrocardiógrafo si yo quiero mirar desde los pies. A un lado del electrocardiógrafo va la electricidad que viene de los pies y al otro lado, al otro polo van lo que viene de los brazos izquierdo y derecho. Si yo quiero mirar desde la derecha y arriba, lo que tengo que hacer es conectar un cable de la derecha y arriba, de los brazos, brazo derecho, y los otros 2, pie y brazo izquierdo, por el otro lado. Y así obtengo estas derivaciones o puntos de vista que tienen que ver básicamente con una mirada así. Miren. Una mirada con una proyección desde acá, por ejemplo ABF, desde abajo. Entonces yo lo que hago es proyectar cada uno de estos vectores en esta línea. Por ejemplo, el 1, si yo lo proyecto acá, fíjense qué interesante, ese 1 proyecta una proyección, la redundancia, hacia abajo. Siempre consideramos en estas que se llaman potenciales ampliados, ABR, ABF y ABL, ABR, ABL y ABF, que es lo que se usa, siempre usamos la regla, si se acerca hacia donde estoy mirando es positivo, si se aleja es negativo. Entonces, como el 1 proyectado en esto se acerca hacia donde yo estoy mirando, que es de acá abajo, entonces inscribe una lomita hacia arriba.
después vuelve a 0 porque se despolarizó completamente la aurícula, y después viene la despolarización del ventrículo. El 2 es para este lado, pero claro, yo lo miro desde abajo, es positivo, o sea que este es el 2. El 3, fíjense qué pedazote de vector, y apunta hacia abajo, o sea que es positivo, por lo tanto sigue subiendo. Y cuando miro el 4, fíjense, lo proyecto acá y se aleja de donde yo estoy mirando. Entonces, ¿cómo es? Negativo. Entonces, el 4 se va hasta el 0 y de ahí inscribe un poquito en la negatividad. Entonces, este es el 4. Siempre que uno está positivo y aparece algo negativo, necesariamente tiene que pasar por el 0. Entonces, llegamos acá. Esto ya no es un QRS. Esto se llama RS. Y esto es la onda P. Y el vector 5 se acerca, por lo tanto el 5 es la onda T positiva. Entonces, ¿es lo mismo ver el latido desde acá arriba que de acá abajo? No. Algunas cosas quedaron parecidas, pero otras no. Entonces, la onda P y la onda T siguen siendo positivas, pero el complejo QRS cambió. Antes era QRS, ahora es RS. ¿Saldrá lo mismo si miramos desde ABR? ABR es una de las grandes derivaciones que se mira, porque es súper interesante, porque casi todo es negativo. Fíjense, el vector 1 se aleja, el 2 puede alejarse o acercarse, pero parece como que se aleja. Si uno hace esto así, lo ve proyectado hacia abajo. El 3 se recontra mega aleja y el único que se acerca es el 4. Y el 5 se aleja. Entonces yo tengo que representar ABR, sería una cosa así. El 1 se aleja. El 2 se aleja, no para abajo. El 3 se recontra aleja. Después el 4 se acerca, entonces el 4 es positivo, no para arriba. Después se tranquiliza un poco, porque ya está todo despolarizado y ahora viene la repolarización. ¿Se aleja o se acerca? Se aleja, entonces así. Esto me queda, por ejemplo, ABR, la vista desde la derecha. Sigo mirando el mismo fenómeno, pero desde otro lado. Uy, perdón. Y ABL es bastante mala para mirar. Las que más se usan son D1, ABF y ABR. Dentro de las 6 que yo estoy mencionando, esas son las 3 más usadas. No quiere decir que ustedes no tengan que saber las otras, pero si les preguntan algo como ella dice, en general estas son las 3 más importantes. ¿Y de 2? Sí, sí, te puedes preguntar cualquiera, pero... No, yo viste que en el electro por ahí tenés la de 2 más grande, te dice que está... Sí. Sí, porque vos en D2, como en D1, tenés la posibilidad de ver el 3 muy grande. Sí. Sí, se usa. No, yo me refería a los exámenes, en general no le dan tanta importancia. Y sobre todo se le da mucha importancia a D1 y a ABF, por lo que vamos a charlar en 2 minutos, que es el eje eléctrico medio. Que es una de las cosas que más se preguntan en electrocardiografía. Pero si ustedes saben los vectores a dónde apuntan y cómo son los signos que ustedes tienen que poner, se construye. Como lo vine haciendo yo recién. No hay una necesidad de estudiarse de memoria y queda muy, pero muy piola en un examen si le preguntan algo así. Usted diga, espere que me dibujo los vectores, así me oriento. Porque entonces eso muestra que ustedes saben hacerlo con cualquier tipo de derivación, no es que lo estudiaron de memoria. Está bien, se estudiaron de memoria los vectores, pero y se estudiaron de memoria los signos. O sea, se estudiaron un montón de memoria. Pero igual, es mucho más fácil, créanme, que acordarse de memoria la imagen de cada derivación. Y si la abuela de ustedes les trae un electro, dice no, porque le va a mostrar a mi nieto y nieta que está estudiando medicina, por lo menos van a saber si está normal o no. Porque si la abuela de alguien, o el tío de alguien, o el papá de alguien, les muestra que en ABR está todo positivo, y mira, anda por las 2 al médico. Es así. Para eso sirve. No le van a decir, espérame al año que viene que estudie cardiología. Señor. ¿En qué derivación sería el electrón? Este es
Este que yo hice acá es ABF, poniendo el electroexplorador acá y conectando los otros dos acá, mirando de abajo. Este es ABR, este justo que hice acá es ABR. Un cable lo conecto acá y los otros dos van al otro extremo del electrocardiograma. Ya, creo que esto se hace de y se toma. Sí, ahora cuando hagamos el eje eléctrico medio te lo muestro, más o menos. No va a ser completo, pero sí. No se toma la teoría, pero se usa esa forma. Ahora lo voy a ver. Ya, dame un minutito y te explico por qué. A ver. Para mirar cómo se desplazan los vectores acá, en el plano horizontal, se inventó una forma. En una parte del aparato se conecta el cero que viene de los tres. Permiso que voy a borrar esta. Si yo agarro un cable de acá, y de acá, obtengo una referencia de cero. La suma de los tres da cero. Y si yo al otro lado conecto un cable que, por ejemplo, se ponga en la pared derecha del tórax, o sea, en esta zona, voy a registrar si estos vectores, que siempre viendo antes los vi en el plano frontal, se acercan o se alejan de la pared torácica. Y ahí voy a hablar de lo que se llaman derivaciones precordiales. Se nombran con una letra B. La B originariamente es de view, de punto de vista. Entonces, bueno, esto sería lo que llamamos B1. Entonces, viendo desde acá, mucho más grande, viendo esto, yo veo que el 1 relativamente en esta zona se acerca, no se aleja. Entonces, lo voy a ver así. Voy a ver que el 2 se acerca y es chiquito, el 3 se aleja y es mega grande, el más grande de todo, el de paredes libres ventriculares, y el de regiones basales lo veo un poco como que se alejara. Entonces, forma parte de esta negatividad. O sea, acá tengo el 1, acá tengo el 2, acá tengo el 3, una parte tiene 4 acá abajo, y después dejo un segundito el vector 5, aguanten. Pero acá tengo una onda P positiva y un complejo que yo llamo RS, que no hay punto. Se puede ir mirando en varios puntos más, que se llaman B2, B3, B4, B5, pero uno de los más importantes que ustedes tienen que manejar es el B6, que es conectar el cable acá, pero viéndolo ya del lado izquierdo. Entonces, ahí en B6, yo veo que el 1 se acerca, el 2 parece alejarse, o no, o porque ya me indeciso, pero sí lo que es interesantísimo es que el 3 se nos viene encima acá. Entonces, el 3 queda grandote y el 4 notoriamente se aleja. Entonces, acá yo podría tener, o sea, tengo una onda P positiva y tengo un complejo QRS. Pero si lo miro así, a simple vista, más que el hecho de tener un QRS o un RS, lo que veo es que predominantemente en B1 hay mucha negatividad en el QRS y en B6 hay mucha positividad. Y en el medio van cambiando de a poco, o sea, se va haciendo cada vez más positivo desde 1 a B6 ese complejo. ¿Y qué pasa con la repolarización? En el caso puntual de cómo es la repolarización, cuando yo lo miro desde adelante, desde la pared,
una cuestión, independientemente de lo que yo les contaba antes, siempre la repolarización se hace desde adentro hacia afuera y por una cuestión de cómo son los signos terminan dando siempre cuando uno lo registra los vectores 5 apuntando siempre hacia afuera. A ver, el tema tiene que ver con que las zonas más alejadas de la pared externa son zonas que están menos irrigadas, tienen ciertos problemas para repolarizar y demoran más. Entonces, la repolarización termina teniendo este sentido. Pero bueno, no nos podemos desviar tanto en explicar tantos detalles, pero la conclusión es que siempre desde B1 a B6 el vector 5 termina acercándose a la pared, por lo tanto siempre el vector 5 tanto desde B1 como B6 tiene una forma positiva. Bien, rápidamente, si yo o sea que te pueden preguntar tranquilamente cómo son los vectores de B1 a B6 y onda P y onda T son siempre positivos. Después lo que va cambiando es mucha negatividad en QRS en B1 y mucha en B6. Señorita. Voy a sacar el palo porque me estoy muriendo acá. La repolarización no es de epicardio y endocardio. Sí, y yo dije al revés. Sí. Es de epicardio A endocardio, la repo y la despo es de endo a epi. Exacto, así. Lo dije al revés, puede ser. Perdonen, me voy a arrumar un poquito, ustedes sepan disculpar. Repolarização de No es la imagen del decano que quería. E o contrário. Ya está. Voy a remangar. Lo que pasa es que me estoy muriendo de calor acá. Me agarró La despolarização de endo e epo. la vergüenza. E a repolarização de epo de endo. Bueno, Profe, una pregunta. sí. ¿Por qué la despolarización ventricular de las paredes libres en las derivaciones verticales la tomaste como hacia arriba y en las otras como hacia abajo? ¿Por qué? Porque mirá, chicos, me encantó, pero fantástica la pregunta que hizo el compañero. Porque ese es el kit de la cuestión. Entender que acá esto es solo una representación del vector 3 cuando cortás así. Y esta es una representación del vector 3 cuando cortás así. Porque el vector 3 es así. Hacia la izquierda, hacia atrás y hacia abajo. Pero si vos lo cortás ahí, lo vas a ver hacia abajo y hacia la izquierda, que es lo que vos ves acá. Si vos lo cortás así, lo vas a ver yendo hacia atrás y también hacia la izquierda. Entonces en realidad es una cuestión de que vos tuviste que cortar algo que es ver algo que es tridimensional en 2D. Bueno, entendi a pergunta. Pero está siempre hablando de lo mismo. De cima. Eso, lo importante acá es entender que todo esto ustedes agarran muchos ciclos cardíacos y los miran, que los pueden mirar de distintos ángulos. Ven cosas distintas, pero es lo mismo. Es exactamente lo mismo que ver un penal con 4 o 5 cámaras. A veces ves que la pelota se aleja, a veces ves que la pelota se acerca, depende de dónde ponga la cámara. Pero está viendo siempre el mismo penal. El tiro de Messi. Bueno, genial. Voy a hacer una... Ué? pequeña Não, abordada. você não tá nem apoiando. Pode apoiar. Quer trocar um pouco, Fábio? Senta aqui um pouco. Sério, né? Sério, né? Bien. Então, cadeira é melhor Hay pra una você. derivación que se llamaba D1. Que era esto. À vontade. Pode apoiar aí. Ver desde abajo implicaba proyectar en una línea así, vertical. Entonces yo, en vez de poner la línea acá, hasta abajo, lo que puedo hacer es bajar un poco de 1 en ese triángulo, al
medio de todo esto que sería ABF, que es la forma de mirar desde abajo, y ahí construyo esto que decía el compañero, que es un sistema más bien hexadecimal, con grados, de cómo están los vectores. ¿Qué otra forma de diagramar? ¿Qué pasa? ABF positivo abajo y negativo arriba, y D1 es positivo acá y negativo acá. Entonces, si yo hago un promedio de los vectores 2, 3 y 4, voy a estar haciendo un promedio de la despolarización ventricular. Yo la podría poner en ABF y en D1 y obtener el vector promedio sin necesidad de andar haciendo cosas. Hay una forma de sumar vectores que no sé si alguno de ustedes en la secundaria la vio, que se llama método del paralelogramo. Y bueno, y hay otro que se llama método de la poligonal. Algunos de ustedes ya se ríen porque seguramente lo sufrieron en la escuela secundaria, que es agarrar este vector, proyectarle este en la punta y después agarrar este otro y proyectarlo acá y después unir el principio con el final y nos da lo que se llama el vector suma. Pero para no hacer ese despelote, porque además nosotros lo que tenemos es un electro, lo que hacemos es usar el electro. Entonces, a ver, si ABF muestra un... ahí lo tienen ABF, muestra esto, un RS chiquito, y D1, no lo tienen ahora, pero muestra un URS, yo lo que puedo hacer es contar cuánto hay hacia arriba y cuánto hacia abajo, hacer una suma algebraica y ponerlo acá. Miren, ¿cuántos cuadraditos hay acá? 1, 2. Entonces, menos 2. ¿Cuánto hay hacia arriba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más 6. Más 6, menos 2, más 4. Casi, ¿eh? 1, 2, 3, 4 apuntando al positivo y más 4. Esto es lo que yo veo en la suma del QRS o del complejo de polarización ventricular desde ABF. Si lo miro desde D1 veo, supónganse, menos 1 hacia abajo acá, menos 1 acá y qué sé yo, más 4. Entonces ahí hago más 4 menos 1 menos 1, me queda más 2. 1, 2, más 2. Entonces, 4 menos 1, 3, menos 1, 2. Y entonces, no importa. Entonces, esto así lo traslado ahí de una manera paralela y me termina quedando esto. A este vector se le llama eje eléctrico medio. Y es la suma de los tres vectores de despolarización ventricular. Suma o promedio, como le quieran decir, el vector medio. Nos dice que más o menos las corrientes vistas en el plano frontal apuntan para ese lado, hacia abajo y hacia la izquierda. Para saber que esto ande más o menos bien, a esto se le pone en grados. Entonces uno dice que esto es 0, esto es 90 grados, esto es 180 grados, a esto se le pone menos 90 grados y esto vuelve a 0. Y más o menos el eje eléctrico medio tiene que andar por ahí entre casi un 0, podría haber menos 10, menos 20, hasta más o menos un 90, 100, 110 grados. O sea, más o menos por esta zona debería andar el eje eléctrico medio de una persona normal. Con la salvedad que ustedes tuvieron en el práctico de fisio, de que si la persona es un poco más delgada, es como que el corazón estaría más caído, entonces esto se va más para abajo. Si la persona tiene un poco más de obesidad o tiene una altura menor, brevilíneo se llama, quizás esto está tirado un poco más para arriba. Ahora, si ustedes hacen el eje eléctrico medio y le da acá, otra vez, abuela anda al medio. Eso sería consigo. Porque evidentemente algo no está bien. Obviamente no le pueden decir, abuela, tener el corazón al revés, anda al médico. Porque, lo dije con todo el sentido del humor, por supuesto, pero ¿por qué? Porque esto, yo digo porque a mí mi abuela me consultaba con el electro de chiquito siempre, me decía, cuando estudiaba como ustedes, me decían, mirá, Jorgito, vos que estudiás medicina, mirame el electro. Y entonces, si una persona tiene esto para arriba así, habría dos posibilidades, chicos. O que verdaderamente tenga el corazón al revés, o que hay un problema eléctrico, claro, como dice el compañero, y capaz que la electricidad está agarrando por caminos anómalos, entonces nosotros estamos viendo algo que no es.
lo normal. ¿Entienden? Entonces, obviamente, al médico. Consulte a su médico de confianza. Esto es el famoso eje eléctrico medio. Bueno, ¿qué hora era todo esto? ¿Cuánto? ¿3:30? ¿Cómo volvió el tiempo? Bueno, entonces vamos a hacer un breve repasito. A ver chicos, esto es lo que se toma. Después también, entre dos picos iguales o entre dos zonas iguales, cuentan los cuadraditos, hacen 1500 y los cuadraditos que obtienen la frecuencia cardíaca. O sea, hay tres cosas que se pueden tomar del electrocardiograma. No me digan que no se va más tranquilo. Eje eléctrico medio, cómo se construye, ya lo vieron. Frecuencia cardíaca, cómo se saca. Y bueno, ahora hablo de eso, muy bien. Y cómo se pueden ver las distintas, o sea, cómo se ve la onda P en B1, en D1, en B. Bueno, les pueden pedir también más o menos algunas clásicas dentro de la duración, pero son poquitas, o el segmento ST, o el intervalo PR, o la duración de un QRS. Acho que não tem capacidade para saber isso agora. Pero esas cosas. Y alguien me dijo recién. En 120 milisegundos. La frecuencia, sí. Menos. Y el ritmo. Lo del ritmo. Claro, exactamente. Para decir que hay ritmo sinusal tiene que haber onda P. Eso es. Si no hay onda P, uno dice no hay ritmo sinusal. Quiere decir que no está funcionando la aurícula y está todo comandado por el nodo auriculoventricular. Entonces, ¿puede vivir una persona sin aurícula? Sí, puede vivir. Pero no puede hacer algunas cuestiones más complejas. ¿Por qué? Porque es así la historia. Vayamos a... Ya que enganchamos, miren qué bien que tiramos un centro. Vamos al ciclo cardíaco. Tem água aí? Tem. Um pouquinho de água. Acho que ele deve tomar só o básico, porque é muito difícil. Acho que ele tomou o básico agora no site a prova. Tomara. Tipo frequência cardíaca. Si estamos en un punto Pode ser ela. donde hay muy baja presión en un ya también ventrículo de muy bajo pode ser volumen, ela. 50 mililitros, 3 milímetros de mercurio, porque el ventrículo se acaba de vaciar. Cuando se abra la válvula mitral, si es el izquierdo, si pide así el derecho, ese ventrículo va a empezar a ganar volumen, porque se va a empezar a llenar, pero a su vez, mientras gana volumen una pared ventricular, también gana presión. Y todo lo que nosotros logramos genera presión. Y ustedes recordarán que hay un momento, vamos a hacerlo en gráfico, más o menos esto es así. Acá tenemos un ventrículo muy poco lleno. Voy a hacer un dibujo que es antianatómico. Pero si acá tienen la aorta, acá tienen el ventrículo izquierdo, y acá tienen la aurícula, esta válvula, ahora después vamos a ver por qué está cerrada, Isso é um desenho pro y anatomista, esta tá? válvula mitral se abrió. Se abrió porque en general en la aurícula hay una presión de 7 milímetros de mercurio más o menos, y acá hay 3. Entonces la sangre pasa. Volvemos por qué. Hay 7 acá. Porque hay 3 acá. Le damos la vuelta. Um coração. Esto se empieza a llenar. Hay un momento donde va a tener un ventrículo más grande porque está más lleno. Sigue habiendo 7 de presión en las aurículas, después vemos por qué siempre hay lo mismo. Y acá ya la presión aumentó bastante y llegó a 7 también. Esta válvula está cerrada, la válvula aórtica, porque en la aorta hay 70 de presión, un montón. Entonces intenta volver y se encuentra con la traba, no cierra. Perdón, no abre, está cerrada. Pero si acá hay esta presión y acá hay esta, no podríamos llenar más de eso. Esto es lo que llena a una persona que no tiene ritmo sinusal, como ustedes decían, porque no tiene posibilidad de contraer la auricular. Si la auricular funciona, más o menos cuando las presiones se están igualando, justo, clean, como un relojito, se dispara el potencial de acción que salen del nodo sinusal
y entonces empieza a contraer la aurícula, que es lo primero que se contrae, y la presión sube más o menos a 10, 12. Entonces se puede todavía llenar un poco más. Por eso 2/3 del llenado ustedes saben que se produce en una aurícula en reposo, con una aurícula en reposo, pasivo, exacto, llenado pasivo, y después hay un llenado activo donde la aurícula se contrae y le da un empujón, le llamamos la patada auricular. Es claro, esa diferencia puede ser banal en jóvenes como ustedes, sobre todo si no hacemos ejercicio. Ahora, en un deportista, esa patadita es importante. Una persona anciana que ya tiene una deficiencia para llenar de por sí, darle esa patada auricular a veces es un defecto. Sobre todo si la persona quiere caminar, moverse. Por eso, una fibrilación auricular, por ejemplo, en un anciano es bastante complicada y en usted podría ser banal. La fibrilación auricular es una de las fallas más comunes de la aurícula, donde la aurícula no se contrae. Esto llena más o menos hasta 130 mililitros, 120. A esto le llamamos volumen de fin de lleno diastólico, ¿se acuerdan? Sí. ¿Por qué? No es por una cuestión de que se llenó hasta donde dio el tope o lo que sea, sino que ya a esta altura los dipolos están atravesando el nodo AB, aurículo ventricular, y ya han empezado a producir, han pasado las de His y ahora están empezando a lograr una contracción de la pared libre, vector 3. Entonces, a partir de ahí empieza una contracción muy fuerte de los ventrículos, muy llena, con una presión de 10, la aurícula se relaja y vuelve a la presión de 7, entonces la sangre intenta volver y esta válvula mitral que estaba abierta, ¿qué le pasa? Se cierra. Y nosotros ahora estamos en plena contracción ventricular, o sea, nosotros a partir de ahora hemos pasado a la sístole ventricular. Entonces este punto, que llamamos punto B en nuestro gráfico, representa el cierre de la válvula mitral, cuando en el punto A lo que teníamos era la apertura de la válvula mitral. Entonces, esto sube la presión. ¿Por qué sube la presión? Porque en la aorta hay una presión de 70, esta válvula está cerrada. Entonces yo voy subiendo, cuando aprieto el ventrículo 10, 20, 30, 40, 50, 60, cuando llego a 70, ahí tengo entonces un ventrículo con 70 de presión, por la intensa fuerza muscular, esta válvula permanece cerrada, la aurícula sigue con 7, y la aorta, que tiene 70, yo logro llegar a esto a 71, la válvula se abre y la sangre empieza a salir. Entonces cuando llegamos a este valor, el valor de 70, la válvula se abre y eso le llamamos apertura de la aórtica. Y claro, como esto sigue haciendo fuerza, la presión sigue aumentando, pero ahora el volumen se empieza a ir. Entonces nos empezamos a ir para este lado en volumen. Entonces el volumen empieza a retroceder, pero la presión sigue aumentando. ¿Cuánto aumenta ahí? Más o menos aumenta hasta un máximo de 120, 130 milímetros de mercurio. Ahí tenemos el gráfico. Un ventrículo ahora medio lleno, con una presión de 120, con una aurícula, perdón, con un ventrículo a 120, la aorta, que está comunicada porque la válvula está abierta, también tiene 120. Ya no tiene 70 como antes, porque ahora la válvula está abierta y tiene la misma presión. Las aurículas permanecen desconectadas del ventrículo, la presión sigue siendo 107, y esto sigue haciendo fuerza, el ventrículo está haciendo fuerza. Lo que pasa es que, por un lado se va acabando la fuerza, se está terminando la contracción, y por otro lado se está acabando el volumen, que también hace presión. Entonces esto empieza a caer. Hasta un momento donde se acabó la sístole, se acabó la fuerza. En ese momento nosotros tenemos, voy a hacer en rojo porque ya no da más, en este momento tenemos 7 en la aurícula, esta válvula está cerrada, dejó de haber fuerza, la aorta tiene una presión, más o menos la presión acá había llegado, voy a hacer un poquito más abajo, había llegado más o menos a 80,
Entonces yo tengo 80 acá y en la aorta tengo 80 con esta válvula abierta. Se afloja y cuando no hay más fuerza muscular, con un ventrículo que ha quedado con poco volumen, ¿se acuerdan? Con 50 mililitros, que a esto se le llama volumen residual. Claro, tiene tan poquito volumen y ya nadie aprieta desde afuera porque acaba de cesar la sístole, entonces esto cae violentamente de 80 a 3. Violentamente. La presión estaba en 80, ¡pum!, a 3. Lo que no cae tan violentamente es la presión en la aorta, porque la aorta tiene un efecto bastante interesante que tiene que ver con que se estiró antes y entonces ahora está devolviendo la fuerza, porque tiene mucha elasticidad. Entonces, ese efecto hace que ahora haya un mínimo cambio. Por ejemplo, capaz que esto bajó a 79 y esto todavía se mantiene en 80 y ya esa diferencia mínima hace que la sangre intente volver y la válvula se cierre. O sea que este punto llamado D coincide con el cierre de la aorta. Al cerrarse la válvula aórtica, esta presión se mantiene y fíjense cómo cae, de 80 a 70, muy poco. En cambio esto cayó de 80 a 3. Claro, cayó de 80 a 3, pero la presión en las aurículas que reciben sangre siempre, les repancha, vieron que la sangre vuelve del retorno venoso, qué sé yo, tienen 7. Entonces cuando acá hay 7 y acá hay 3, ¿qué pasa? Se abre la válvula mitral y todo vuelve a empezar. A esta fase se le llama del mismo volumen, isovolumétrica, pero diastólica. A esta se le llama isovolumétrica, pero sistólica. A esta se le llama fase de llenado y a esta fase de eyección. Acá está el cierre de la mitral, primer ruido. Acá está el cierre de la aórtica, segundo ruido, porque lo que hace ruido es como pasó recién con el compañero que salió. No prestaron atención, pero salió recién un compañero. ¿Cuándo hizo ruido la puerta? Cuando golpeó, cuando cerró. Cuando abrió hizo un poco de ruido porque le falta aceite, después le vamos a hacer el metal. Pero el ruido más importante lo hizo cuando cerró, cuando golpea. La apertura no hace ruido. Entonces, como la válvula mitral es ancha, hace un ruido más grave y más duradero. La válvula aórtica es finita, chiquitita, perdón, y entonces hace un ruido más corto y más agudo. Igual que los instrumentos musicales, notan cuerda más larga, más grave, y se mantiene más. Vieron los que tocan la guitarra, vieron que la sexta ustedes la hacen sonar y mantiene un montón el sonido. La primera, que es cortita, la pena le dan un toque y muy rápido. Sí. Sí. Completamente. Hay un tercer ruido que tiene que ver con la expulsión. Durante la fase de expulsión se puede llegar a oír alguna vibración de las paredes ventriculares y después hay un ruido también que puede aparecer durante el llenado. El cuarto, dice al revés. Los dos ruidos, el tercer y cuarto ruido están en el llenado. Perdón. En el llenado, la primera parte del llenado puede haber un ruido de inicio de llenado, el tercer ruido, y el cuarto ruido es a veces el escuchar de la contracción auricular, de ese llenado violento activo. Tenemos un tercer ruido por acá y un cuarto ruido está por acá. Pero desde ya esos ruidos los van a estudiar el año que viene en patología, porque no son tan fisiológicos. Pueden aparecer en algunas personas, pero la mayoría de las veces significan alguna patología. Señor, sí. ¿Podés poner las ondas del electro ahí? Sí, a ver. Porque Para ver las yo ondas, guardé ese, no sé si va antes de... yo te lo voy a aclarar acá en este, pero suele aclararse en otro tipo de gráfico, que es ese gráfico que vos tenés con varios niveles, que tenés los ruidos, las ondas, las presiones. Es otra forma de ver el ciclo. Yo les recomiendo siempre a todos los chicos que puedo llegar a ver o tener contacto,
que estudien siempre el ciclo cardíaco así, porque hay que entenderlo primero. O sea, en un diagrama, presión, volumen. El bucle, ustedes llaman el bucle. Después lo otro es más para comprensión. A ver, yo recién te decía, cuando empieza acá, vos estás, en este momento que empezó la contracción, lo que se están haciendo fuerza es en las paredes libres. Porque mientras vos tenés contracciones, activación del tabique, todavía no tenés fuerza muscular. La fuerza muscular la empezás en el vector 3. O sea que a partir de acá, vos tenés un QRS, ¿no? Suponete que estás viendo el D1, este QRS, vos en el punto B estaría acá, comenzando el R, acá. Acá ya terminó, o sea que vos en el punto D, si vos ves el QRS, uy, horrible, en serio, vamos a ver ahí, estaría ya sobre el final del QRS, acá. Terminó la contracción, ya no hay más nada, ni paredes libres ni regiones basales, ya nada se contrae. Y después, todo el recorrido que va de acá hasta acá, obviamente involucra la onda T en algún momento, después la onda P. Entonces, más o menos, se lo voy a hacer a los pichichos, no sé, por acá podríamos decir que anda en la onda T. Yo acá podríamos estar ya pasando la onda T. Pero cuando empieza esta contracción auricular, ya no es más en la T. Estás ahora de nuevo en la onda P. Y si vos ya llegás a este punto, donde empieza y se cierra la válvula y empieza la contracción isométrica, ya avanzaste de nuevo, ya no estás en la P como antes, sino que ya estás en el comienzo del R. ¿Entiendes? Más o menos así sería la historia. Obviamente, para ver la exactitud completa, tendrías que verlo en ese gráfico que tiene nivel. No, por favor. Señor. Una pregunta puntual. Sí. No entendí muy bien cómo es la amortiguación de la onda de pulso. La amortiguación de la onda de pulso. ¿A qué parte más específica te fue? Porque Me decía que era por la resistencia y por la confianza del agua arterial. Muy buena explicación. sí, la onda de pulso, ojo con debates. La onda de pulso es la vibración, digamos, la transmisión de la vibración de la sístole, tiene que ver más que nada con este golpe de la sístole sobre la pared ventricular y cómo se transmite por las paredes arteriales. Entonces, obviamente, esa onda de pulso, esa transmisión de esa vibración, tiene mucho que ver con la forma y en la estructura de esa pared. Porque si las paredes vasculares fueran de acero, vos no tendrías onda de pulso. O la tendría de una manera muy distinta a la que tenemos por nuestra composición. Quizás es eso, quizás hay algún texto, uno que vos leíste sobre especialmente por qué es así la onda de pulso. Porque evidentemente, dependiendo del material que vos tengas en las arterias, te llega más rápido el pulso hasta donde vos lo tomás, vamos a hablar del pulso radial, desde el corazón, que si tuvieras otro tipo de material. Y el pulso, cuando vos sentís un pulso, representa que hubo una sístole en el corazón y vos siempre lo estás sintiendo con retardo. Para vos entender que hubo una sístole en el corazón, tenés que escuchar el ruido 1 y el ruido 2. Entre medio del R1 y el R2 hubo una sístole. Siempre, chicos, cuando ustedes escuchan los dos ruidos, implica que hubo un ciclo. Cuando ya están escuchando el otro ruido de nuevo, el primer ruido otra vez, de un primer ruido hasta un primer ruido, un ciclo completo. Si vos detenidamente pudieras, lo que pasa es que estos son
kilómetros de segundo, eso es muy rápido, pero si vos detenidamente pudieras coordinar el ruido 1 hasta acá con el sentir del pulso acá, te das cuenta que hay un desfasaje. Eso a algunos le llaman amortiguación. Pero no sé si es a eso lo que te No, referís. estaba en el capítulo de la parte de presión de pulso. Era básicamente como que se va más chiquito. Claro, sí, sí, lógico. Cada vez se va haciendo más chiquito porque es lo mismo que si vos producís en el aire una onda. Aplaudiendo, ya así, la onda se empezó a mover en el aire, pero a medida que más lejos estamos, se siente menos. Pero acá lo sintieron más fuerte, pero allá menos, y los que están en el cuadro ni lo sintieron. Entonces, eso pasa también con la onda de pulso que va transmitiéndose por la misma pared arterial. Profe, la amortiguación que menciona el compañero no sería la capacidad por sus características elásticas que tendría la arteria de como que recibir un impulso intermitente y transformarlo en más continuo y de ahí se va aplanando como esta presión, esta patada que recibe de forma a ir cayendo la onda. Espectacular. Sí, me encantó. Sí, sí, sí. Pero estamos siempre explicando lo mismo. Que vos tenés una arteria con una determinada composición, la bloqueaste en un punto, eso se va trasladando y se va perdiendo. Mas isso tá O escrito. sea, la amortiguación es como se pierde. Esse rapaz Yo é te um daba el monstro na ejemplo pedagogia. del aplauso y que vos allá al final no lo terminás sintiendo. porque Que una negócio, amortiguación se grava o perde. livro inteiro. Não, mas isso eu lembrava também. Si no, te estoy debiendo la respuesta. Sí, 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 sí. Bien. Yo estoy viendo que ahora estamos cerca de la... tenemos 15 minutos. ¿Qué otra cosa me habían planteado ustedes? ¿Por qué la circulación pulmonar tiene menor presión que la circulación? Espectacular. Esto mismo yo lo hice para el ventrículo. Ahora vamos a algunas cosas puntuales y rápidas de la UP2. Respondo esto y vamos a algo de la UP2. ¿Cómo le escapé a la 2? Nada. Esto mismo que ustedes están viendo acá es en el ventrículo izquierdo. Pero como el ventrículo derecho tiene menor masa muscular, si vos esto lo dibujás en el ventrículo derecho, te quedaría así, que sube la presión acá, pero ¿qué pasa? Como tiene tan poca presión, claro, la salida, vos tenés en el izquierdo es la aorta, la aorta tiene una presión de 70, que representaría la poscada. Por isso que nunca desenhado ali. En cambio, en la arteria pulmonar, que es la salida del ventrículo derecho, la presión promedio de 14, más o menos, sea de 14, 2. Isso eu tô falando. Vos con Você llegar a desenha essa parte 14 da o 12, ya abrirías la válvula final do ventrículo. pulmonar y a partir de ahí se empezaría a ir la sangre y una vez que cae la presión acá, después termina el ciclo. Entonces vos lo que ves es un ciclo idéntico en volumen, porque lo que expulsa en volumen uno y otro son lo mismo, si no habría un desfasaje que terminaría en un quilombo, porque la circulación es continua. El volumen que expulsa es este volumen que nosotros llamamos histórico cuando sale de por la aorta, que es de 80 mililitros, 70, más o menos 80. También lo tenés en la arteria pulmonar, pero con presiones mucho más bajas a las que vos tenés que llegar para abrir las válvulas. Por lo tanto, las presiones de los ventrículos son menores porque hay menos masa muscular y por eso las presiones a veces son menores también. Porque en el circuito pulmonar hay muy poca presión. De todas maneras, si bien la presión es consecuencia de que vos tenés un ventrículo más chiquito, también ese ventrículo creció poco en nuestra vida intrauterina y después en los primeros meses de vida, porque la resistencia que se oponía a ese ventrículo era pequeña, porque el circuito pulmonar tiene muy baja resistencia. Claro, chicos, que nosotros tenemos un ventrículo izquierdo grande porque durante la vida intrauterina el ventrículo trabajó mucho más para lograr mandar la sangre en un circuito de alta resistencia, entonces se agrandó. Eso es una cosa más o menos que dicen así. Sí. Una preguntita puntual en relación a eso, esta resistencia que hace con que
ocurre una hipertrofia. Y justamente cuando la hipertrofia tenemos una duda que, bueno, tenemos preguntando a distintos profes, no consigo lograr la respuesta así bien. Y la pregunta sería, ¿la hipertrofia podría ser extrínseca o concéntrica? Excéntrica y concéntrica, por ejemplo. Y esta hipertrofia se habla de, bueno, concéntrica, que se perdería un poco de la luz, o también podría ser buena en el caso del ejercicio. La excéntrica también podría ser buena o mala. No logro entender cuál sería la de ejercicio que hablamos. También la diferencia entre el adulto mayor. Sí. Pero le sigo viendo la 2 a él y me da pena porque estamos corto de tiempo. Pero, a ver, yo, para redondear rápidamente, cuando vos tenés ejercicio físico, como ese músculo se contrae más veces por minuto durante mucho tiempo, hace como las repeticiones de un gimnasio una hipertrofia. Pero ¿qué pasa? Como vos movés el cuerpo en el ejercicio donde hay movimiento isotónico, como vos movés el cuerpo hay más retorno venoso, entonces te vuelve sangre que te va dilatando la cámara. Entonces ese corazón del deportista es con una gran cámara y una hipertrofia que parece como hacia afuera, digamos. Entonces decimos excéntrica. Ese grado de hipertrofia es fantástico, porque vos tenés que no te interfiere con el llenado. Esa es una hipertrofia fisiológica por ejercicio, excéntrica. Cuando el problema es que vos no estás dilatando permanentemente tu ventrículo porque no estás haciendo ejercicio, no te estás volviendo sangre para dilatarlo, Solo una poscarga. y solo lo que tenés es una poscarga aumentada, o sea, una hipertensión arterial, por ejemplo, el músculo trabaja contra esa resistencia, se agranda, pero se agranda, entre comillas, hacia adentro, no lográs dilatar. Entonces, esa cámara podrá tener toda la fuerza que quiera, pero tiene poca llenado, se llama poca distensibilidad. Entonces, eso es perjudicial. Entonces, nosotros decimos a veces la hipertrofia, llamamos concéntrica, o con corazón no dilatado, esa hipertrofia es mala a largo plazo. Primero es una forma que el cuerpo adapta para luchar contra la presión, está bueno, pero después termina siendo un problema para el corazón, entonces ahí entra en lo que se llama la insuficiencia cardíaca. Pero yo diría que ustedes para ahora hicieran esas dos salvedades. No, por favor. A ver, yo el otro día de la 2 hice un planteo que en la 2 lo primero que hay que resolver, muchachos, es cómo se... A ver, lo que ustedes tienen que plantear de la unidad cuando caen en la unidad es el sistema vestibular. Porque no hay un planteo de cómo estas chicas controlan sus músculos, que eso ustedes, o sea, que lo más probable, por lejos, que a ustedes le pregunten esto del sistema vestibular, ¿verdad? Entonces yo lo voy a hacer 10 minutos, porque a las 4 me tengo que ir. Es hacer un mapita, si eso le sirve, me preguntó por la UP2, porque también en la UP2 uno puede ver reflejos, puede ver un montón de cosas, pero... A ver, si ustedes quieren, pónganse que estamos mirando así, esta es la izquierda y esta es la derecha. Voy a plantear al revés. Acá vamos a hacer un corte. No saben, esto es como si hubiera cortado así. Acá tengo los ojos, hice una nariz chiquita para disimular. Y estoy mirando hacia adelante, o sea, acá me han cortado así. Si yo contraigo este músculo y este músculo, la visión se me va hacia la izquierda. Permiso. Denme un segundito. Precisamos remédio. E a mão?